¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a Punto de Encuentro. Ya saben, el segundo martes de cada mes en Onda Azul, la Radio Televisión Municipal, dedicamos este espacio a hablar de arquitectura. Y vamos a hablar de temas de arquitectura muy relacionados con la actualidad, porque ya prácticamente estamos a las puertas del inicio de la Semana Santa sin más. El próximo domingo será ya Domingo de Ramos, por eso hemos querido dedicar este espacio a hablar de arquitectura cofrade, a hablar un poco de cómo se prepara la ciudad arquitectónicamente para acoger ese evento que es la Semana Santa y sobre todo las construcciones, las casas hermandades, cómo se enfrentan los arquitectos a abordar estos proyectos tan importantes y que después tienen tantísima repercusión en la ciudad. Para ello se encuentran esta noche con nosotros 4 arquitectos que se han enfrentado a este tipo de proyectos. Está con nosotros Antonio Escaño Villalba, que es arquitecto de la Casa Hermandad de la Humillación y la Estrella. Muy buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Está con nosotros también Alfonso García Ruiz, que es arquitecto de las Casas de Pasión, Salud, El Huerto y Las Penas. Muy buenas noches también. Buenas noches. Rafael Martín Delgado es arquitecto de la Casa Hermandad de los Estudiantes. Muy buenas noches, Rafael. Buenas noches. Y por último, Amando Alonso, que es arquitecto de la Casa Hermandad de la Expiración. Muy buenas noches. Pues lo primero que quería plantearles es cómo se enfrenta un arquitecto a un proyecto de remodelación o de construcción de una casa hermandad, porque entiendo que no es un proyecto cualquiera y lo que decía al comienzo, va a tener una repercusión enorme en la ciudad el resultado de ese trabajo. Bueno, empiezo yo el tema, quizá a lo mejor por haber sido el primero que ha cometido una obra de remodelación. La verdad es que el plantearse hacer una casa hermandad, lo primero que creo que nos afecta a todos los arquitectos que acometemos este tema es la necesidad de entender lo que es el mundo cofrade, lo que son el programa de necesidades que tiene una cofradía y de alguna forma saber captar de alguna forma también pues esas necesidades que los cofrades cuando se plantean hacer su edificio, que en principio parece ser o pretenden que sea el edificio para toda la vida, bueno, pues tenemos que ser capaces de trasladar primero al papel y después a la realidad pues todo ese programa de esas funciones que ellos necesitan. De alguna forma, en mi caso concreto, yo me encontré en los años 90, cuando hicimos la remodelación, con la primera casa hermandad que se hizo en Málaga ya en los años 60, con un programa de necesidades que se hizo en base a una cofradía con una forma de vida de los años 60 y que a medida que ha avanzado el tiempo, esa vida ha ido evolucionando y se ha ido de alguna forma reprogramando en el tiempo y creando unas nuevas situaciones, nuevas necesidades y nuevos programas de actividades. Entonces eso de alguna forma te obliga a adecuar ese edificio y además en el caso nuestro con una condición muy especial. Aquel edificio, cuando en su época se proyectó dentro del contexto del barrio del Perchel, se proyectó pues con una filosofía de almacén, podríamos decir, de tronos, por definirlo de alguna forma, puesto que los tronos salían en aquella época de dentro de la iglesia de San Pedro, de la parroquia de San Pedro, y con una filosofía de crear arriba un uso social y docente que era el que complementaba ese edificio para la Fundación Enrique Navarro, que tenía una escuela del Patronato Enrique Navarro, cuando la enseñanza no era gratuita y obligatoria como es ahora, gracias a Dios, pues en aquella época pues se buscaba la forma de que a través de esa obra social de la cofradía se podía enseñar, dar clases pues a muchos jóvenes del Perchel que en aquel momento pues no tenían otra posibilidad. Entonces esa filosofía, cuando desaparece lo que es el contexto del barrio del Perchel, se queda únicamente en la parroquia de San Pedro y aquel edificio de alguna forma con una arquitectura bella para el momento, pero con un programa de necesidades obsoleto y con unos medios y unos materiales que no estaban acordes por las necesidades de la época y la falta de economía que había en la época, que había que acometer, bueno, pues entonces se replantea el hacer una remodelación integral de la Casa Hermandad y eso es lo que da pie a que esa primera Casa Hermandad que se hizo en ese momento pues fue también la primera en remodelarse. Y a raíz de ahí yo creo que es cuando Málaga empieza a tener conciencia de las casas hermandad para las cofradías y empiezan, gracias a Dios también, a proliferar
las casas de hermandad y a crearse esa nueva arquitectura que es la que hoy nos trae aquí, ¿no? El tema de las casas de hermandad. Y creo que además Rafael fue el segundo en acometer el tema de las casas de hermandad. Porque en su caso particular, ¿cómo fue enfrentarse a ese proyecto, Rafael? Bueno, cuando te planteas un tipo de edificación nuevo en la ciudad, como es la Casa de Hermandad, que nunca había existido, que aparte de la tienes que tener en cuenta, aparte de cumplir el programa de necesidades de la Casa de la Hermandad, el sitio donde estás ubicado, que normalmente es dentro del centro histórico, ¿no? La mayor parte están en el centro histórico. Entonces te encuentras con que tienes que hacer una edificación con una puerta de 5,5 metros de alto y una gran anchura, integrarla en un edificio que se pueda acomodar bien en el paisaje urbano. Entonces nosotros tuvimos la suerte de tener un emplazamiento privilegiado en la calle Alcazabilla. Teníamos las referencias eran magníficas porque, aparte del propio entorno de la calle, teníamos enfrente el edificio de la aduana en el que nos fijamos para integrar esa gran puerta que tiene la casa, pero tuvimos la oportunidad de no tener que sujetarnos al lenguaje barroco que un poquito está en el fondo de toda la Semana Santa, y pudimos hacer un proyecto que, en nuestra opinión, por supuesto siempre cumpliendo los programas de la hermandad y de hacer el Salón de Trono y todo eso, pudiera, según nuestra forma de ver, integrarse bien en el casco urbano, con una pequeña monumentalidad que cogíamos del edificio de la aduana, ¿no? De hacer ese zócalo en el que se integraba la puerta, y en cambio la parte alta, aparte de ese balcón ceremonial, digamos, es como más doméstica, ¿no? Es donde se albergan las actividades de la hermandad. Entonces, creemos que el edificio expresa bien lo que contiene, pero a la vez se ha podido integrar sin demasiada incomodidad dentro del entorno, ¿no? Pero vamos, como contaba Amando, cuando nosotros hicimos el proyecto en el año 96 y la casa se terminó en el año 2000, entonces no había muchas referencias y partíamos un poquito teníamos que hacer las primeras peleas para conseguir meter una hermandad en un edificio que a la vez que se integrara en el sector, tuviera un lenguaje actual, ¿no? Que es un poquito la idea que siempre a nosotros, a Isabel Cámara y a mí, que participamos del estudio, creemos que es la forma de actuar dentro del casco antiguo, ¿no? Actuar con una arquitectura de hoy, pero respetuosa con el entorno, ¿no? Creo, vamos, eso estamos satisfechos con el resultado. Me gustaría también que Antonio y Alfonso ahondaran, bueno, lo que supuso para ellos enfrentarse al proyecto de construcción de las diferentes casas hermandades en las que han participado. Sí, bueno, nosotros, Arturo y López y yo, que fuimos los que hicimos este proyecto, lo afrontamos de una manera un poco al hilo de lo que está diciendo él, que Amando, desde el punto de vista de una nueva tipología a la cual había que darle respuestas en cuanto a que ya no era el hangar que antiguamente se usaba en Málaga, en medio de las calles, o una nave industrial para ubicar los tronos, que era el elemento más importante y además el más condicionante en cuanto al volumen del edificio, sino darle de más usos sociales, culturales, sin olvidar el principal uso, que era el religioso, ¿no? Y un poco el afrontar el proyecto fue planteando de que aquel edificio tenía que ser un edificio de uso de todo, a lo largo de todo el año. No era una cosa efímera, ni mucho menos, de hecho así es como se plantea ahora todo el tema de las nuevas casas hermandades, y que fuera un edificio que iba a tener un contenido vivo todo el año por parte de los cofrades. Y no solamente, un poco al hilo que tú decías, el tema de la función educacional que tenía en función el inicio de vuestra casa hermandad, sino bueno, todas las actividades que van desarrollando y que requiere un programa de necesidades importante al cual hay que darle respuesta arquitectónica, y un poco es lo que se planteaba. Partiendo de esa base y de que había que darle respuesta tipológica a ese tipo de necesidades del uso religioso, social y cultural, que incluso ahora se están ampliando más usos en cuanto al museístico y algunas cosas más, pues teníamos una serie de condicionantes que son más o menos atractivos, son distintos a los que decía él, que era en cuanto a que no teníamos una ubicación en el centro histórico y tenemos más margen de libertad en cuanto a la fachada, ¿no? La fachada que nosotros planteamos era un poco bastante más moderna, rememorando un poco la tipología de un edificio más contundente en cuanto a sus volúmenes,
por supuesto condicionado por el volumen central del trono, que es el principal contenedor del edificio, y a partir de ahí pues buscamos referencias en determinadas texturas populares, como pueden ser pues, el esparto, que es la fachada, que es la principal idea de la fachada, o incluso las vidrieras góticas en cuanto a la luz calada, que es lo que se ve un poco desde dentro de la iglesia, y buscarle un poco de lenguaje más moderno, sin apropiado, gracias a que realmente el lugar pues, nos daba margen de libertad para ello, ¿no? Y bueno, la verdad es que siempre tuvimos un apoyo importante por parte de la cofradía, tuvimos siempre libertad y pudimos sacar el proyecto con un apoyo unánimo de los clientes, que eran los cofrades, y la verdad es que nos quedamos muy contentos en cuanto al resultado. ¿Y Alfonso? Pues en mi caso me imagino que exactamente como mis compañeros, porque es cierto que no existían muchos ejemplos donde fijarse. Yo creo que todos hemos tenido que aprender realmente a proyectar este tipo de edificios tan singulares, ¿no? Y tan particulares, porque en la carrera creo que nos pueden haber preparado para otros muchos edificios, pero concretamente para las casas hermandades como que la cosa no era fácil. Pero bueno, en cualquiera de los casos hemos aprendido. Yo empecé, sí, la primera creo que también fue allá por el año 97, la última pues el proyecto es del año 2004, 2005. He sufrido una evolución, al igual que evidentemente mis propios proyectos, ¿no? Pero como cualquier otro proyecto se afronta simplemente llegando o tratando de llegar a la persona que va o